buenas tardes para todos y todas. ¿Un poquito de calor o no? Bueno, eso significa que estamos vivos después de una jornadita larga y muchísimas gracias a todos también por estar conectados. De verdad que uno estar desde este lado, hace un minuto estaba allá, pero estar desde este lado da cuenta de lo interesante que están las conversaciones y todo el mundo está pendiente, ¿cierto? Y no estar dormido en este momento significa que algo aquí está pasando y muy bueno. Y no solamente muy bueno, sino muy revolucionario, porque estamos hablando también de esa cuarta y quinta revolución industrial, donde si nos vamos a la primera, estamos hablando de una diferencia de más de 100 años hasta la segunda. Y si nos vamos de la segunda a la tercera, se acorta el tiempo, y de la tercera a la cuarta se acorta el tiempo, y de la cuarta a la quinta se acortó tanto que se están juntando. ¿Y cuál es la particularidad de esas revoluciones industriales? Por mucho que la denominemos revolución industrial, siempre está el sujeto que la transversaliza, o sea, el sujeto que la vive. Eso es fundamental llevárnoslo en la cabeza y en el corazón, porque nada hacemos con revolucionarnos sino revolucionarnos nosotros mismos. O sea, es como una revolución de las máquinas, muy caricaturesca, muy de Terminator, los que nos tocó pues también, ahí vamos delatando la edad. Y efectivamente, ¿cómo pasa eso? En un país como Estados Unidos, en San Antonio, Texas, pero ¿cómo pasa? Con Obdulio lo hablábamos en la mañana, yo nací en Buenos Aires, no, pero no en Argentina, aquí en la 49, arriba Ayacucho, ¿cierto? A veces para presumir digo que yo nací en Buenos Aires, entre Suiza y Alemania, después me fui a vivir a Boston, al Parque Boston, y después a Laureles. Me voy. Entonces tenemos muchas discapacidades, pero además tenemos a Víctor que comprende de punta a punta y en cada uno de sus 10 municipios al área metropolitana. Entonces aquí hay una interacción muy importante en la cual nosotros tenemos que empezar a entender revolución industrial, revolución del talento humano, pero la educación en un genérico, en un proceso técnico académico de escuela, en un proceso técnico académico de universidad, en un proceso técnico académico de todas esas particularidades y especialidades que nos mostrabas en esas 6 escuelas de San Antonio, o a dónde pensamos llegar para que esa educación sea ese pilar fundamental en esta cuarta y quinta revolución industrial. Entonces, las damas primero. No estoy segura si entiendo la pregunta. ¿Cómo es que llegamos que la educación es lo más central? Estaba en México hace un poco tiempo y estaba hablando, ellos tienen problemas que son muy parecidos a los que tenemos nosotros. Y el hombre que estaba contándonos los barreras y obstáculos que tenía, me dio este consejo. Me dijo, busca las alianzas con las personas. No, tal vez lo voy a tener que, aunque me lo dijo en español. Find the good people who are committed to the good. Porque a veces nos atrapa la política o no sé qué. Pero en cada asociación, en la burocracia, siempre hay personas que están trabajando para la misma cosa. Y si puede colaborar con esas personas, vamos a seguir adelante, creo yo. Muy bien. Víctor. A ver, la cuarta revolución tiene 3 características fundamentales, ¿cierto? La velocidad, que es como la diferencia con la tercera revolución. La cobertura, o sea, es ir más allá de un tema digital, digamos, en un campo, sino ir más allá a la industria, a otros sectores. Y el otro es el tema del impacto. Entonces, ¿a dónde debemos llevar la educación nosotros? Debemos llevarlo también a que podamos lograr que este ritmo acelerado, que esa velocidad, no nos desborde de tal manera que no podamos ver la integralidad de lo que debemos nosotros buscar en los niños y en los jóvenes. O
O sea, no podemos perder eso. Eso es fundamental y lo debemos llevar en cualquier acción que hagamos, sea en nuestras aulas, en nuestros cursos de matemáticas, física, biología, en cualquiera. Nosotros tenemos que buscar la forma de que los niños entiendan que hay otras dimensiones que debemos cada vez fortalecer, construir, y que no podemos dejar que la velocidad nos gane la batalla en ese sentido. Entonces, viendo la relación con la cuarta revolución, yo pensaría que tenemos que ir nosotros más allá de lo que nos está diciendo que ya se acerca la quinta. ¿Cuál es la quinta? La quinta ya es un tema de sistematización o un tema de conexión mucho más fuerte desde la tecnología, pero nosotros tenemos que hacer la disrupción en ese tema y sobre todo nosotros como Colombia tenemos que marcar la diferencia en lo que habla de la cultura y en nuestra educación de las personas, en lo humano. Ahí es donde tiene que radicar la educación, a donde nos está llevando la cuarta y la quinta generación, porque esa es la educación que debe permanecer. Como les dije ahorita, esa modernidad líquida debe de también cambiarse por instituciones sólidas. Y las instituciones sólidas son esos legados que nos dieron nuestros abuelos y que no deben ser un cuento y una historia pasada, sino que deben de ser un constructo que nosotros tenemos que defender para nuestros niños actualmente y las próximas generaciones. Adelante, Obdulio. Sí. Un dato curioso para mí es que con pandemia pues pude, y haber dejado la rectoría me permitió perder el tiempo en las redes sociales, en internet, con mucha más libertad. Y encontré muchos youtubers, unos que son youtubers en YouTube, pero influencers en Facebook y demás plataformas, en donde me enseñaban a hacerme rico. Compre vivienda, compre dólares, invierte en bitcoins, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué encontré de común en todos estos? Que ellos te dicen cómo hacerte rico, pero ellos no se hacen ricos como ellos dicen que hay que hacerse rico. Ellos intentan hacerse ricos haciendo educación. Es decir, son educadores, enseñan finanzas, enseñan criptomonedas, enseñan importación, cómo importar de China, enseñan la teoría del comercio, del emprendimiento, de la innovación. Son educadores. El gran negocio del siglo XXI, de la cuarta revolución industrial, el sector más dinámico es precisamente el de la educación. Parecíamos que teníamos el monopolio de la educación y ese monopolio en la cuarta revolución no está. Hoy está disperso el educador desde muchos frentes, esa es una característica. No es estructurado y en ese sentido entonces nos surgieron unos competidores muy complejos. Lo decían esta mañana con Metapollo, ¿no? Sí, claro. Y todo eso, entonces un señor que vende pollos y nos vino a hablar de educación. A propósito, parece que vende pollos baratos, pero realmente nos dio una clase de educación a expertos en educación. Un asador de pollos y el hijo del mayordomo. Lo digo así que suena como despectivo, pero lo hago es con profunda admiración, porque perdimos el monopolio de la educación. Entonces, los profesionales de la educación tenemos una tarea muy importante, y es enseñarle a todos estos que están incursionando en eso, que detrás hay una ciencia, una disciplina y unas lógicas que antiguas tienen su validez y que hay que entonces aportar. Y termino con esto. Es un profesor de Texas, creo que San Antonio, Texas, una de las universidades más innovadoras en reconocido en los Estados Unidos. Más o menos la traducción dice es: lo más disruptivo en la cuarta revolución industrial es, lo dice un famoso rector de la Universidad de Texas, muy innovadora, lo más disruptivo es collaboration, la colaboración. Mi invitación es a decirles, colaboremos con la sociedad, funcionarios públicos y el Estado, empresarios, que es el ejemplo de Cast School, empresarios y educadores, sector público y sector privado.
que no nos estigmaticen a los del sector privado, porque estamos haciendo educación privada. La educación privada es un servicio público, dice nuestra Constitución Nacional, un servicio público. Como ahora vino un señor que nos dice que vende y tiene un negocio a vender energía eléctrica y está haciendo plata con eso Argos y su grupo. Bien, es que es un servicio público que se puede hacer particular. La educación también. Entonces yo diría eso, hemos perdido el monopolio y hay que estar atento a ese cambio. Muy bien, muchas gracias. Eso nos da pie también para repensarnos en cómo esa educación, en ese pilar, en ese constructo de la sociedad, como lo decías en Metapollo, ¿cierto? ¿Quién se pudiera pensar que un sujeto que se piensa un negocio de pollos, lo pone en el metaverso y le generan unas interacciones diferentes de algo que para todos es usual, que es comprar pollo? Pero además que todos tenemos el pollo en la mente como algo ágil, liviano, no muy estructurado, no muy de muy alto perfil, ¿cierto? Y desde ahí también empezamos a comprender cómo le empezamos a hacer clic a una de las situaciones que las estadísticas hoy en Colombia cada vez nos preocupa más: la cobertura educativa. Es mundial, hasta donde tengo entendido y pocas conversaciones he tenido frente al tema, pero la infraestructura física de universidades grandes del país, para no nombrar en particular, vienen en un reto importantísimo de cómo volver a ocupar esos espacios. Lo decía Ricardo Sierra, y era que ellos se pensaron un día a la semana en casa, luego un día al mes en casa, y llegó la pandemia y nos mandó a todos para la casa y chao oficinas. Hoy grupos grandes empresariales siguen teniendo esa misma situación, y es esa convergencia en el mismo espacio físico para que pasen cosas diferentes. Y esa cobertura, al parecer, no lo podría asegurar, tiene mucho relacionamiento con la madurez entre el espacio físico, cuando vamos a clase nos concentramos con un fin único, y esa capacidad intelectual de recoger. Pero también me quedaba con las preguntas, creo que de Catalina, la de Microsoft, que nos decía, es que el cara a cara ya no es este cara a cara, Obdulio, ni este cara a cara, Víctor o Jean, ¿cierto? Sino que el cara a cara es la interacción. Entonces, basado en eso también, un reto que ustedes piensen para favorecer esa cobertura educativa y que tengamos cada vez mejores resultados y menos deserción. ¿Qué se piensan desde ahí? La fórmula, creo que la pandemia, el consultor más barato que hemos tenido, bueno, no muy barato, fue la pandemia, el mejor consultor en transformación digital, empresarial, porque se nos dijo en 5 días que teníamos que, y aprendimos a dar clases. Yo estoy notando una reacción de la virtualidad de emergencia a la que tuvimos, entonces ahora estamos volviendo a la presencialidad y algunos, el sector educativo de pronto, perdiendo lo que es la forma híbrida, porque claro, ahora necesitamos el abrazo, necesitamos el contacto personal, y eso es cierto, pero creo que las fórmulas híbridas son un camino importante, y la legislación se queda atrás. En mis últimos días de gobierno en la universidad, era presidente de ASCUN también, de la Asociación Colombiana de Universidades, y le suplicaba a la ministra y le decía: ministra, por favor, genere un marco legal donde la educación híbrida sea posible. Eso hoy es un cuento complejísimo, de que yo puedo tener estudiantes presenciales y remotos, los puedo tener un día o no. En mi universidad yo soy profesor, y entonces para que un estudiante pueda vincularse remotamente tiene que tener sospecha de COVID, etcétera. Él se autorregistra y se le autoriza en la facultad y se le autoriza. Yo he sido muy mangueancho, y a mí los estudiantes, algunos, y yo siempre me conecto, porque el profesor dice: no, es que ya es presencial. Sí, el examen ahora sí es presencial. No, el que quiera estar remoto, que esté remoto. Es que la movilidad, porque hoy es viernes y me voy con la familia para el fin de semana, pero desde la finca o el lugar de veraneo me conecto a mis clases, que lo haga ocasionalmente, a mí eso no me parece grave, pero sé que a ciertos sectores
a veces institucionales o públicos, le parece mala calidad. Yo creo que lo híbrido es el camino para que jóvenes rurales estén en estas universidades lejanas y remotas y puedan hacer simultáneamente mientras están haciendo presencial. Creo que la pandemia nos enseñó que eso se puede. Creo que la idea para mí central es que todo es educación, o sea, hay el sistema de educación y hay educación, porque estamos aprendiendo todo el tiempo. Los bebés aprenden los más antes de los 3 años, ¿verdad? Pero lo que tiene que cambiar es que tenemos que poner el poder en las manos de la persona que está aprendiendo. O sea, hemos pensado en el pasado que la maestra o el profesor es alguien que está dando la información. Y eso no es como las personas aprenden como con interacciones, ¿verdad? Entonces, puede ser digital, puede ser lo que sea. Tenemos que abrir las mentes que podemos aprender en cualquier situación, en cualquier forma, que tecnología es un método de aprender, pero no es la respuesta de todas nuestras preguntas, sino que es algo que debemos usar de todo lo que tenemos. ¿Es claro? ¿Sí? A ver, yo tengo 2 ideas en esta parte, en esta pregunta, o sea, dos pensamientos que hace rato lo hemos venido también compartiendo, y uno es cambiar ese paradigma, ese modelo que tenemos de aprendiendo de la oferta voy a tener la demanda. O sea, la idea es cambiar a, más bien, dependiendo de la demanda, voy a buscar la oferta. Y en ese sentido, ya no una responsabilidad de las instituciones educativas, sino una responsabilidad de todos. Que todos nos pongamos en la tarea de apadrinar a alguien, acompañarlo en un proceso de educación. Porque indudablemente vivimos en un país que tiene unas condiciones muy distintas a otros países, y una gran condición que tenemos es la cultura. Entonces, es como buscar una disrupción en ese sentido de cambiar un paradigma de la forma en que nosotros estamos orientando la educación desde ese modelo de oferta-demanda. Porque si seguimos como estamos, tenemos más del 50% de nuestros jóvenes sin poder entrar a una universidad. Así de sencillo. Entonces, esa es una idea. La otra es una que conversábamos con el director de Sapiencia en algún momento, y es que no tiene lógica de que nosotros tenemos unas universidades, unas instituciones educativas muy prestigiosas, y tenemos unos fondos en Medellín, y resulta que de esas becas que se orientan en esos fondos para la población más humilde, pues la población con menos oportunidades, se pierden más del 35% de esas becas, porque la convocatoria no llegaron las personas, por muchas razones. Entonces no tiene lógica que, y ya lo hablo desde lo metropolitano, que los otros 9 municipios que no tienen la posibilidad de unos fondos como tiene Medellín, que tienen unos jóvenes también a la expectativa de una oportunidad, no tengan esa posibilidad. Entonces es también, digamos, ponernos en la tarea de cada universidad, mirar a ver, como nos contaba ahorita nuestro querido rector de la Universidad Sabana, cómo poder desde la universidad hacer un esfuerzo, un sacrificio, pero no es sacrificio, es un aporte a la sociedad, porque, reitero lo que les dije ahora, nosotros tenemos que pensar en sociedad, pero la sociedad no es el grupo social que está a mi alrededor, sino nuestro país. ¿Cómo hacemos para que el país navegue como debe ser? Y eso exige un aporte más allá de cada uno, y un aporte más allá de cada uno es también estar mirando el otro, qué oportunidades de estudio tiene, y yo cómo puedo también acompañarlos en esa oportunidad de estudio. Entonces, 2 cosas. Una, cambiar el modelo de oferta-demanda, o sea, que ya no estemos supeditados a cuánta oferta tenemos para la demanda, sino cuánta demanda tenemos para qué debemos abrir en la oferta. Y la otra es que nuestras universidades tienen
muchas sillas vacías que pueden ser ocupadas por jóvenes que no han tenido la misma oportunidad que tenemos nosotros y que más adelante lo van a agradecer con todas las de la ley. Yo creo que eso es como la idea. Muy bien, voy a retomar de lo que acaban de hacer mención como asuntos importantes. Pensar en lo híbrido. Voy a retomar lo que dice Jane en una premisa que ha existido en algunos momentos de la educación en Medellín, y es que escuela es todo lo que hay bajo el sol, ¿cierto? Y voy a retomar algo de lo que hablas de corresponsabilidad y pertinencia. Eso es un debate que se abre, y en la medida que uno va atendiendo cada uno de esos elementos, pues obviamente ampliamos demasiado el panorama, pero para recoger esos tres momentos y hablar de calidad en la educación o calidad educativa, uno cómo vincula lo híbrido, los escenarios y esas pertinencias para que eso exista, de acuerdo a esas vivencias, a esa experiencia que ustedes hoy nos traen. Los tiempos que corren nos enseñan que las reformas que se hicieron en el pasado son cosméticas o fueron cosméticas. Muchas instituciones tuvimos que movernos a desarrollar una infraestructura, ¿no? Campus, colegios, auditorios, coliseos, laboratorios. Creo que hubo un momento generacional de grandes inversiones en infraestructura e instalaciones. Pero ahora creo que la reforma entra al currículo, la reforma curricular de fondo, no solamente en concepto de contenidos, sino de pedagogía y también de didáctica. Y eso va a llevar al joven a la solución de problemas reales. Es muy importante tener eso presente, o sea, el contacto con la solución de problemas reales. Hay un concepto que está haciendo carrera fuertemente que se llaman, perdón que lo digan, universidades de tercera generación. Son aquellas que han pasado de la Research Universities, ¿no? La primera vez que yo fui al MIT, entonces sacaron sus títulos. Tenemos tantas patentes. Somos Research University. Aplauso y apabullante. 2.000 millones de dólares de inversión anual, entonces pues da para hacer muy buen research. La última vez que estuve nos dijeron hemos solucionado 100.000 problemas o contribuimos a la solución de 100.000 problemas globales. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Aquí todavía nos están midiendo por el ranking o el Saber Pro y todo eso, y el Saber 11, ¿no? Por las competencias de conocimiento, etc. ¿No? La solución de problemas. Y la solución de problemas, las pusieron ejemplos esta mañana muy importantes, ¿no? Jóvenes que participan en la solución de un problema. Hacen los hackathons, ¿no? Que son esas challenge, experience, bootcamps, etcétera, donde los jóvenes, mira, hay un problema, pero no problemas hipotéticos. O sea, en mi universidad se hacen más de 2.000 estudiantes al año, participan en más de 40 challenge de retos empresariales, que van los empresarios, que pagan dinero para que el grupo de estudiantes en 48 horas haga en unos laboratorios especiales, durmiendo en el sleeping bag allí, y entonces el empresario dice, bueno, ¿cuál es la solución de un problema? Y salen los estudios, ganó usted, se ganó los 10 millones, lo que sea, y venga y desarrolle esa idea. Jóvenes universitarios que están haciendo eso, pero lo hacen también de bachillerato. Creo que esa es una gran inversión, pero tenemos un problema. ¿Quiénes hace eso? Nosotros, los transmillennials, los que no sabemos hacer un teléfono celular, no sabemos dar nuestro business card de manera digital, los que nos enredamos con el wifi, yo también, pero me niego a no aprender, y nos toca llevar a esa generación. Los que no sabemos nadar estamos ayudándole a la gente a que nade a la orilla. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que transformar al maestro, porque ese es el que hace el cambio, no a los rectores, sino a los maestros. A los maestros son los que tenemos que cambiar. Y Colombia está en una crisis espectacular. 60.000 maestros están en edad de pensión y de jubilación.
y no los han pensionado porque no hay plata para pensionarlos y contratar los 60.000 de reemplazo. Y las escuelas que estén formando maestros, yo no sé qué es lo que están formando. Estoy totalmente de acuerdo con la idea de experiencias auténticas y que los alumnos tienen que tiene que ser algo importante para ellos para ser involucrados en su educación. La otra cosa que quería decir es se me olvidó. So I think the authentic. I've just completely forgotten. Here, go ahead. Dilo en inglés. No es el idioma, es que se me olvidó. No, antes un esfuerzo muy especial tuyo de parte. Bueno, no, yo también pienso que complementario a lo que nos compartías del tema de orientarnos a las problemáticas, es trabajar por proyectos y cada vez consolidar más esa formación en proyectos. Pero también pienso que nosotros tenemos un gran problema en la educación y es, digamos, lo que es la educación básica en los temas de generar en los niños un pensamiento mucho más crítico. Nosotros no nos preocupamos por eso y eso es lo que hace que ellos cada vez se vuelvan mucho más especializados, o sea, los niños desde que empiezan a pensar más en forma sistémica, más en forma holística, empiezan a pasar del análisis simple al análisis crítico, desde que ven las perspectivas de esa manera, tienen una potencialidad mucho más grande. Y eso se observa en esa brecha que hablamos ahora. Si observamos los colegios privados que tienen ustedes en su mayoría, tienen unos indicadores muy importantes en las pruebas del saber. Pero ustedes, ¿por qué, digamos, han logrado eso? Porque han tenido una educación alternativa, una educación muy centrada en los niños, muy centrado en eso, en esas capacidades, dimensiones. En las instituciones públicas hay unas condiciones mucho más complejas en ese aspecto y eso es lo que, digamos, hay que trabajar mucho para que esas problemáticas sean abordadas de una forma más sistémica, de una forma más crítica y sobre todo desde la construcción de un lenguaje como debe ser. El lenguaje o acerca o distancia, pero ahí tienen que haber unas reglas y unas normas y hay que enseñar a los niños a orientar bien el lenguaje y la construcción y la colaboración y los valores y estar permanentemente en esa dinámica de que todo esto esté acompañado desde lo humano, pero también desde el potencial de las personas. Y la salud mental obedece a eso, no, la solución no son los psicólogos, porque es que entonces la crítica es porque en Medellín no hay un psicólogo o 2 psicólogos por instituciones educativas. No, es que el problema no lo va a solucionar los psicólogos, el problema es que nosotros estamos descuidando a los niños, no los escuchamos, no los atendemos, o sea, no gestionamos sus emociones como debe ser, no los ayudamos a que se autoconozcan, que se autorregulen, que se autocontrolen. Eso no solamente es de las instituciones educativas, es de las familias, de la comunidad educativa, y yo creo que la educación tiene que ir hacia allá. O sea, nosotros tenemos que, cada uno, mirar la responsabilidad de cada uno y hacerla como debe ser. Y eso nos va a ayudar a que estas generaciones mejoren, digamos, su condición y su dinámica, como debe ser la respuesta al mercado laboral y sobre todo a las condiciones de la calidad de vida que debe tener una persona en este planeta. Estoy de acuerdo con los dos y lo que iba a decir es que creo que en educación estamos obsesionados con la idea de contento académico. Y aunque eso sí es importante y los niños tienen que aprenderlo, no son las cosas necesariamente más importantes o más que los más van a ayudar en su vida. Y entonces, en la mañana conté una historia de un niño que dijo, en las otras escuelas le preparan para la universidad, en casa le preparan para ser adultos. Hay muchas investigaciones que muestran que los niños
aprenden más o que traen mucha la atención, esos sí van a ser más memorables y van a tener una experiencia de aprendizaje que es totalmente diferente que cuando uno está sentado recibiendo información. Muy bien, lo que hemos recogido hasta este momento nos da paso a ir a la fase final de esta conversación, no sin antes que recordemos todo lo que ellos mencionan sobre componentes de equidad, de esa disminución de brechas, de esas oportunidades educativas, de esas oportunidades que hoy tenemos, que la pospandemia nos sigue entregando como oportunidades de crecimiento, de reflexión. Es algo también muy importante que me parece tener claro en esta parte, y es el presente, lo que estamos viviendo, recogiendo retrospectiva, pensando en prospectiva, y es la movilidad social. Esa movilidad social tenemos a Obdulio, que es ex rector de una universidad de Bogotá, ¿cierto? Porque también ponerlo en la dimensión de una capital. Tenemos a Jane, que se piensa en temas de San Antonio, Texas, y tenemos a Víctor, que se piensa en una parte de la región del departamento de Antioquia, donde que se concentran 10 municipios. Esa movilidad social, pensándola de los grados de un sistema educativo, pensándolos en los procesos laborales que a final de las cuentas también nos permiten tener acceso a otras oportunidades de vida, y esa corresponsabilidad, esa movilidad social y esas brechas, ¿cómo las ponemos a conversar para que en esa disminución de las brechas, vuelvo y soy insistente con la palabra, favorezca la movilidad? La movilidad social se logra, ya lo sabemos, a través de la educación, es la más disruptiva en todas las formas que las hay, de manera que lo que hay que hacer es el esfuerzo por facilitar el ingreso. Pero facilitado el ingreso hay una enfermedad oculta como la hipertensión. Ahora que nos hablan de un montón de enfermedades muy simpáticas allí, como una hipertensión arterial silenciosa, y es los que ya están en el sistema educativo. La cobertura en la educación superior en Colombia es del 50%. Alguien me levantará la mano y dice, no, mire, el ministerio acaba de decir que el 48, que el 47. Sí, se mueven ahí entre el 51 y el 47. Es decir, que de cada 100 estudiantes que terminan el high school, el bachillerato, la mitad entra a la universidad. Y de eso la mitad solo se gradúa. Se gradúa no es en mi universidad y pasa a la otra, sino que sale del sistema de la educación superior. Entonces eso es un drama profundísimo. Movilidad social, y hay grandísimas poblaciones que no entran, que ni siquiera tienen el acceso, siquiera algunos semestres o carreras de educación. Entonces, ahí hay un drama. Y hoy, los que están adentro han pasado la pandemia. El BID sacó un estudio, 160 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe, 11 países, 180 millones, el 50% en entrevistas que hicieron habían tenido 0 estudios semanal en el año 2020. La región de América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo con mayor tiempo de confinamiento, 158 días de confinamiento, y fue una de las regiones del mundo con más, con unos efectos de aseguramiento del aprendizaje, desaprendizaje, de capacidad de aprender, y sobre todo de interacción con el maestro, interacción con los demás. Ustedes como maestros saben, los jóvenes que llegaron haciendo bullying, o sea, con todas esas desadaptaciones, la niña que sabía usar los cubiertos en el comedor ya no sabe, o vestirse, ponerse los zapatos, la niña del preescolar y ya no se lo sabe. Allí hay un retraso que, ojo, los vamos a graduar, médicos que hicieron medicina sin haber visto pacientes. Entonces, oiga, eso es delicado. Es una generación de 1.200 millones en el mundo afectados por el COVID y los confinamientos. Y Colombia es uno de esos donde tuvo mayor incidencia, aunque la matrícula no cayó tanto, pero ahí hay un enemigo silencioso, y creo que tengo una responsabilidad en el tema de la movilidad social de esas personas, de cómo vamos a suplir esas deficiencias que se dieron por el fenómeno que fue sobreviniente.
Eso es el propósito de nuestro sistema que estamos creciendo en San Antonio, Texas, es la movilidad económica, pero realmente creo que la solución es que cada uno de nosotros tiene que trabajar en colaboración, porque es el problema del mundo y es el problema de la democracia, porque no vamos a tener gobiernos estables si tenemos estos problemas tan grandes. Y si cada uno trabaja en eso, pero no en una forma aislada, tenemos que trabajar en colaboración, porque cada uno de nosotros tiene que competir a ayudar a hacer. Sí, yo creo que yo soy pues muy positivo en ese tema. En ese tema creo que estamos en un momento muy importante donde hemos tenido unos aprendizajes con esta pandemia que pasó. Tenemos unos aprendizajes de la historia de nuestro país en cuanto a todos esos tiempos axiales que nos marcaron la violencia, el narcotráfico y todos estos temas de las guerrillas. Y creo que vamos a llegar a un ciclo ya, a un punto de quiebre, donde esa movilización social va a tener más elementos. Yo creería que la neurociencia, en la medida que va también construyendo cada vez más ciencia, el tema de los patrones que tiene el cerebro y sus conexiones, creo que nosotros cada vez estamos aportando en ese sentido, y por eso les había compartido la definición de lo que dice la ley de cultura y la ley de educación, que la tenemos que ir revisando permanentemente, porque a eso tenemos que tender todos. Nosotros, área metropolitana, estamos totalmente decididos a hacer un pequeño aporte, pero estamos viendo que ese aporte se multiplica en esa ansiedad que tienen los docentes, que tienen los rectores, los mismos estudiantes, de poder hacer algo significativo para el planeta. Y ese algo significativo se está viendo también en ese tema del ser, en ese tema de lo humano, en ese tema de las conexiones, en ese tema de la colaboración, en ese tema de hacer un mejor país, pero no desde la carreta, ni de la retórica, ni desde la política, sino desde las condiciones humanas de cada uno, desde sentir cada vez más esa diferencia que hay con el que menos tiene, y de pronto también hacer un puente con las zonas rurales que también están muy abandonadas, y eso nos va a ayudar mucho para cerrar un poco esas brechas de equidad. Tenemos una inequidad muy grande en el país, pero yo estoy sintiendo un positivismo muy grande, y creo que esa movilidad social tiene que ir en esa vía, en la vía en que, la medida en que todos aportemos, como nos compartías, desde la colaboración y desde la realidad de lo que está pasando en nuestra educación. Nuestra educación está cambiando, se está transformando no para peor, sino para mejor. Y el cambio generacional de los docentes nos va a traer unos docentes también jóvenes que van a ir construyéndose en unas bases que nos van a ayudar a orientar mejor ese tema con los jóvenes, con los niños. Y termino diciéndole que la comunidad educativa es fundamental. Esto ya no es una responsabilidad solamente del docente, sino que es una responsabilidad del vigilante, del señor de la tienda o de la señora de la tienda, de la institución educativa, es una responsabilidad del rector, de los cuerpos administrativos de la institución educativa, del secretario de Educación y de todos los que tenemos que ver con la educación de nuestro territorio. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, recogiendo de esa forma, encontramos que la movilidad social es amiga de la armonización de los niveles educativos. Entre más seamos capaces de comprender la niñez con la educación superior, ahí empezamos a hacer sentido a la vida misma, al permitir ser. También encontramos que entre mayor educación, mayor número de oportunidades, y hay un ejercicio que nos dejan muy claro todos nuestros invitados hoy, y es al trabajo colaborativo, al trabajar juntos, al reconocernos y al permitirnos ser también. Entonces, muchísimas gracias para ustedes y para ustedes también. Muchas gracias.